años en lugar de 19 minutos, pues estoy indignado con la edad que tiene la persona que vamos a entrevistar. La persona que vamos a entrevistar tiene 28 años. Y estaba pensando en, tiene 28 años, no lo puedo creer. En realidad puedo creerlo, no puedo creer lo viejo que estoy yo. En cualquier caso, estamos con Ana Lankes y va a ser una nota re interesante. Ana es inglesa, es alemana y es nicaragüense. O sea, nació en Inglaterra y es hija de un alemán y una nicaragüense, por lo cual, si la viera, la van a ver en nuestro canal de YouTube, se va a dar cuenta que tiene cierto aspecto de nicaragüense. Hay algo que, sabiendo que tiene madre nicaragüense, uno puede pensar que hay sangre nicaragüense ahí. Ana es corresponsal de América Latina para The Economist, o sea, es una de las revistas más importantes e influyentes del mundo, y está cubriendo aquí en la Argentina el fenómeno Milei, a punto tal que es la autora de una larguísima nota que se publicó, creo que yo, en el mes de agosto en The Economist, luego de una larga entrevista que tuvo con Milei, una nota que tuvo mucha repercusión porque no ella, sino sus editores pusieron un título que decía que Milei era un peligro para la democracia. Y después la nota muestra a un Milei, nada, se ve una periodista inglesa sorprendida frente al personaje que va a ser, que después sería presidente de la nación. Es Ana, el perfil que va acompañado por la entrevista, ¿no? Donde él da la explicación de cómo imagina el sistema, lo digital, etcétera. Sí, yo me acuerdo que en un momento decía que Ana le preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Bueno, preguntas que en algún momento todos le hicimos, ¿qué vas a hacer con la seguridad si el Estado no existe? Es decir, las preguntas de una periodista a un libertario. Ana, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Ella cree que tiene mal castellano. Evaluémosla. Bueno, si querés comparamos con mi inglés para que levantar un poco la vara. Yo creo que comparado con nuestro castellano. Al final mejor, yo haría un diálogo en inglés entre Gustavo y ella. Okay. Sí, podría ser una cosa espectacular. Beautiful. Ana, suponete que yo soy un amigo tuyo de Inglaterra. Y te pregunto, Ana, explícame a Milei. ¿Quién es Milei? ¿Cómo le explicás a un inglés qué es Milei? Es difícil, está difícil la pregunta, porque creo que Milei tiene, como le gusta jugar con varias identidades, como que tiene varios personajes. Viste que cuando yo lo conocí, estuve con él por 3 horas y me pareció que estaba como un poco en el rol de un académico excéntrico. Me citó muchos economistas poco conocidos, libertarios. Me habló mucho de la escuela austríaca. Pero después también lo ves en redes sociales y es este personaje como que grita y que insulta, que le gusta ponerse chaquetas de cuero, que salta en la tarima, que dice barbaridades. Y también puede ser el general ANCAP, este superhéroe que viene como a terminar con el colectivismo. Entonces, yo salí de la entrevista con más preguntas que certezas, diría. Yo salí no sabiendo de verdad quién es el verdadero Milei. Pero como así, simplemente le diría a mis amigos que es un personaje que se volvió famoso en la tele, gritando prácticamente, y que canalizó el enojo de muchos argentinos. Pero así llegó a la presidencia, pero ahora en las últimas semanas, se ha moderado un montón y por eso no sé exactamente cómo va a ser su gestión. Creo que vamos a saber quién es el verdadero Milei cuando empiecen a haber protestas en las calles, cuando el Congreso le empieza a impedir su programa. Ahí creo que vamos a ver si es el Milei que sabe negociar, si se moderó en las últimas semanas, o si es el Milei que ve el mundo en blanco y negro y se atrincheran sus pensamientos. Yo te dije que el castellano de ella es mejor que el nuestro. No el inglés. A ver, desarrollemos un poquito más. El Milei que empieza gritando en televisión y dice barbaridades. ¿A qué te referís? Ponle que yo sea inglés y te pregunto, ¿a qué te referís con eso? ¿Qué grita en televisión, dice barbaridades? Dame ejemplos o contame cosas que son las que más te llamaron la atención. Mira, yo cuando empecé a investigar sobre Milei, yo escribí un perfil sobre Milei hace 2 años y medio, así que lo he venido siguiendo por mucho tiempo. Y hace muchas cosas en la tele argentina que nunca lo verías como en la tele inglesa. Por ejemplo, cuando destruyó como una piñata de un banco central, o cuando cantó la canción Bomba Tántrica con su exnovia en la tele y se puso a bailar así super awkward, ¿viste? Como incómodo en la tele. Esas son cosas que más bien son como entretenidas y un poco bizarras, pero son
bastante inofensivas. Pero después habían cosas que me asustaron. Por ejemplo, una vez dijo que Horacio Rodríguez Larreta era un zurdo de mierda, que lo podía aplastar hasta en silla de ruedas. Después de Marcos Peñas, creo que había dicho que lo mejor que podría haber pasado es que lo decapitaran prácticamente con una espada de los samuráis. Cosas así que me parecieron como muy violentas. Entonces, sí, como dije, tiene estas distintas facetas. Y también lo que me sorprendió es durante la pandemia se hizo este documental sobre Pandenomics, un libro que escribió Milei, y lo retrataron como mucho más que un político. Fue como un Batman. Tenía como, viste, es como Batman manejando en Gotham City, Buenos Aires, en la noche. Él está con una chaqueta de cuero súper larga y viene a salvar al pueblo argentino con estas ideas radicales. Entonces me pareció que estaban construyendo una imagen de Milei muy inusual, que a los políticos de allá nunca los retratamos así. Ahora, perfecto. Entonces vos ves un Milei por momentos muy agresivo, por momentos muy colorido, pero a niveles que en otros países podía ser visto como algo bizarro, dijiste, o quizá en algunos casos algunas cosas muy ridículas. Vos mencionaste al pasar al general ANCAP, que es cuando él se disfraza de superhéroe y dice, bueno, vengo de un país libre, de Liberland, y mi misión es cagar a patadas en el culo a los colectivistas y esas cosas que dice. Pero también hablaste de un académico excéntrico, y que te hablaba de los autores de la escuela austríaca. Supongo que eso te llevó a pensar en la escuela austríaca, a pensar si las ideas de él en lo económico eran razonables o no. ¿Qué pensaste de eso? Si las ideas económicas son razonables. Sí. Mira, no tenés idea. Bueno, depende, porque obviamente en la entrevista mencionó a Murray Rothbard, a economistas libertarios como Hans Hermann Hoppe, Walter Block, el hijo de Milton Friedman, David Friedman, que tienen ideas bastante extremas que en la práctica creo que sería imposible implementar. Así que en ese sentido no creo que sean buenas ideas en el sentido de que si sos jefe de un estado son imposibles de implementar. Pero lo que hemos visto en las últimas par de semanas es prácticamente que Milei, no diría que es un testáfero, pero él está como, es el jefe de estado, pero parece que los que están haciendo el plan económico son la gente de Macri, ¿no? Luis Caputo, y ahí el plan se ve mucho más como un plan de shock tradicional. Y la verdad que... Ya vamos a la actualidad, pero me interesa el desarrollo del personaje. Vos estás viendo, por un lado, un académico excéntrico con ideas que no se ponen habitualmente en práctica en ningún país, y por otro lado un personaje entre simpático, curioso, colorido, bizarro, ridículo y todas esas cosas, agresivo. Todo eso junto. Vos decías, este hombre, con estas características, expresó o articuló los enojos de un país, y por eso ganó. ¿Qué enojos? Es una buena pregunta. Creo que la gente, yo cuando hago entrevistas en la calle, hay mucha gente que están hartas de la corrupción, por ejemplo. Entonces creo que ahí el discurso de la casta pegó muy fuerte. Y él cuando se enoja en la tele muchas veces tiene que ver con la situación económica del país. Entonces se pone a gritar y que los que implementan políticas económicas, él se enoja más cuando hablas de ellos y de los corruptos de que cualquier otra cosa. Entonces creo que la gente... También hay un cierto enojo por la situación económica, obviamente, y cómo ha sido gestionada y todo eso. Entonces creo que en ese sentido él canaliza el enojo de un país que está harto de políticos corruptos. Que gobiernan mal. Que gobiernan mal. Y eso es lo que digo. Quiero destacar también que cuando lo conocí yo, fue muy amable, que me sorprendió, y muy abierto, porque no es lo que había esperado. Y cuando entrevisté a sus amigos y conocidos que lo han conocido por muchos años, me dijeron que el Milei que ellos conocieron siempre fue bastante histriónico y energético, pero dijeron que era un bonachón, que fue una persona muy buena, y que este Milei enojado en la tele no lo reconocían. Y ellos creen que él creó un personaje para las redes sociales y para la televisión, y que el personaje como que lo terminó comiendo. Jairo.
Y cuando, me imagino, hace un par de años, cuando la primera vez que ibas a escribir un perfil de él, se lo propusiste a tu editor, imagino, en una charla de sumario. Le dijiste, acá tengo un qué. O sea, ¿cómo le vendiste la nota? ¿Le usaste, acá tengo un Trump, acá tengo... O sea, ¿cómo le propusiste la nota para que ellos entendieran el personaje? Yo justamente no hice la comparación con Trump, porque Milei me parece como bastante sui generis, es como una... es inusual. Lo que yo les dije es que, mira, en la Argentina, que es un país que desde afuera se conoce por... La inflación. Por la inflación y por tener Por en los Messi. últimos 20 años muchos gobiernos de izquierda, a veces bastante populistas. Claro. Mira, aquí la rebeldía ahora entre los jóvenes parece ser de derecha y más de derecha de un strand, ¿cómo se dice strand? Como una parte derecha bastante extrema. Entonces me llamó la atención porque yo decidí escribir el perfil hace 2 años y medio cuando conocí a jóvenes que tenían 18 o 20 años y estaban obsesionados con este personaje, Milei. Yo pensaba, qué raro. O sea, alguien que habla de la escuela austríaca, a veces dice cosas muy técnicas. No, es increíble lo que ha pasado. Sí. Digamos, cuando uno lo ve hacia atrás y decís, a la velocidad que pasó el fenómeno y la manera en que ganó, te llama la atención. Porque Sí, pero también el hecho de que, por ejemplo, Trump o Bolsonaro son un poco más básicos intelectualmente. Milei habla de cosas a veces bastante técnicas. Y entonces por eso también me llamó la atención que, no sé, la gente como que se emociona cuando dice que quiere eliminar al Banco Central. Son propuestas que no deberían emocionar. que a no nadie. deberían emocionar, claro. ¿Y qué interpretas? Yo creo que entre los jóvenes que entrevisté, me parece que ellos crecieron, si tienen 20 años, crecieron la mayor parte de su vida bajo gobiernos kirchneristas. Y para ellos entonces ser rebelde es ser anti-kirchnerista, y lo más anti-kirchnerista que había en ese momento y que existe hoy es el movimiento de Javier Milei. Es el que está más libertarianismo. lejos de todo lo que hay. Claro, entonces para ellos también está pasando en el resto del mundo que la derecha se ha vuelto un poco más sexy, que digamos, disruptiva para muchos jóvenes. Estamos hablando con Ana Lanques, que es corresponsal de América Latina para The Economist, y que ha cubierto mucho Javier Milei y conoce mucho del mundo. Es realmente muy interesante hablar con vos, Ana. Vos hablabas de... estamos hablando de los enojos. ¿Qué enojos expresa Milei? Vos decías el enojo contra una clase política corrupta que además gobierna mal. Muchas veces se habla de también el enojo contra un sentimiento antiperonista que hay en un sector de la sociedad muy importante. Otras veces se habla de una reacción contra el discurso de derechos humanos, contra el discurso feminista, contra una reacción contra el enojo por la pandemia. Después la aparición de enojos de sectores de derecha extrema que siempre estuvieron postergados en la discusión pública y sienten que ahora es su revancha. ¿Cuánto crees que cada uno de estos elementos influyó en este proceso? Es una muy buena pregunta, porque exactamente como decís vos, hay muchos enojos y creo que para la gente que apoya a Milei hay como un sentimiento de que hay una cultura hegemónica que es de izquierda, y eso incluye también el feminismo, el discurso de los derechos humanos, incluye muchas cosas. Entonces, si estás con Milei, estás en contra de muchas cosas, para los seguidores como más fieles, digamos. Pero es difícil saberlo, o sea, cuánto es antifeminismo, cuánto es antipandemia. Creo que lo de la pandemia fue un poco más de corto plazo. Sabes que yo tengo dudas de eso, ¿eh? ¿Sí? No digo que no. Tengo dudas porque creo que lo de la pandemia impactó tanto en la mente de la gente que a mucha gente, yo creo que lo central es lo económico, no tengo duda de eso, pero Sí. digamos lo central, lo que define que finalmente gane las elecciones. Pero el 30% original tiene mucho de otras cosas, y que el enojo de la pandemia, el enojo que surge en la pandemia tiene tal dimensión que hace que mucha gente se aleje de un gobierno irremediablemente. Es decir, Creo, o sea, tal vez, creo que le ayudó mucho a como volverse más famoso, porque fue uno de los críticos más importantes
de la cuarentena, pero creo que para mí, por ejemplo, cuando entrevisté a gente, a personas, siempre me decían que lo que más les enojó de la pandemia es que el expresidente Alberto Fernández tenía fiestas, tenía invitados, cuando todos los demás ni siquiera podían ir a los funerales de sus parientes. Entonces, otra vez creo que tiene que ver más con esta idea de la corrupción, de que los políticos se pueden saltar a las reglas, de los privilegios, de la casta. Creo que la pandemia fue una situación extrema que le ayudó como a cobrar peso, pero que no fue lo determinante. Creo que este discurso de la casta es más importante. Y en tu cobertura, Ana, la reivindicación que él hace de Margaret Thatcher significa algo especial. Siempre me preguntan los medios ingleses sobre esto y sobre las Malvinas. En nuestra entrevista no la mencionó. Entonces creo que se ha dado cuenta que en la Argentina como que hablar de Margaret Thatcher no rinde. No rinde. No. ¿Y en qué momento? Muchos amigos. No, pero justamente les interesa en Inglaterra que antes hablaba más de Margaret Thatcher. Okay. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta, si es que en algún momento te diste cuenta, que iba a ser presidente? Para mí fue, cuando decidí escribir el perfil sobre él hace 2 años, me pareció que la persona que puede dominar las redes sociales y la discusión en las redes sociales hoy en día tiene como muy buenas chances para ser jefe de un estado, para ganar elecciones. Y eso me sorprendió, que no se hablaba más de Milei en, no sé, por decirlo así, los medios tradicionales, más allá que decir que era un loco o bizarro. Entonces lo empezamos a tratar como un candidato serio. Posible candidato a la presidencia. Es un poco lo que pasó en los Estados Unidos con Trump, lo que mencionaste antes, que cuando ganó la presidencia fue un gran shock para mucha gente, la élite, los periodistas. Nadie se esperaba que podía pasar esto. Y es porque él logró dominar la discusión en redes sociales y fuera de los medios tradicionales. Vos sabés que es un fenómeno ese que es tan novedoso y tan inasible, porque vos podés ver en televisión, porque cada cual está viendo la televisión, o antes era así por lo menos. Lo que pasa en las redes sociales, cada uno ve una parte. Eso, por ejemplo, Gustavo presume yo no miro redes sociales, y hoy tiene las redes sociales una incidencia en fenómenos políticos, sociales, pero los que fueran, vos empezás, cómo se armó el kirchnerismo, la cámpora, etcétera, fue un fenómeno en principio de redes sociales, de resistencia contra el sector agropecuario. ¿Cómo surgen los chicos que hacen hoy música argentina y trascienden al mundo y se vinculan por la vía digital? Y sí. ¿Cómo fue la primavera árabe? Vía digital. ¿Cómo fue? Y son fenómenos y fenómenos. La reacción contra J.K. Rowling por sus declaraciones con respecto del tema trans, son fenómenos de redes sociales. Aparecen ahí virtual y después se transforman en real, ¿no? Pero hay fenómenos que son demasiados fenómenos que surgen de redes sociales en este momento. Y también me parece que hoy en día los candidatos que, como ya hemos mencionado, canalizan el enojo, a ellos les va muy bien, porque estamos viviendo en un momento con mucho enojo. Bueno, por ejemplo, una colega nuestra fue al pueblo de Salta donde más votos tuvo Milei. Claro. No había un dirigente de Milei, no había un local de Milei, gente muy pobre. ¿Cómo llegaron a Milei? TikTok. Pero eso justamente también es parte de la estrategia, ¿verdad? Porque ellos se tildan de outsiders, que no son políticos profesionales. Entonces, en vez de haber como una línea jerárquica y esto vamos a hacerlo así, 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 es más horizontal, ¿viste? Ellos tienen los mensajes, pero después esos mensajes se difunden a través de otros influencers. Ana, te voy a hacer una pregunta que jamás debería hacérsela a un periodista, pero te la voy a hacer. Y decime lo que te lo que te salga. ¿Dónde te imaginas que va a estar Milei en 2 años? La verdad que no lo sé. No lo sé y no me gustaría hacer una predicción porque como ya dije, no sé quién es el verdadero Milei y no sé cómo va a reaccionar frente a protestas o cuando el Congreso le empieza como a impedir su programa. Creo que todo eso puede determinar mucho dónde estará Milei en 2 años. Te hago la pregunta de otra manera. Imagina escenarios alternativos. Puede pasar tal cosa, o tal otra, o tal otra. Bueno, en un escenario termina siendo un poco como
Pedro Castillo en Perú, En Perú. que tiene poco apoyo en el Congreso y le empiezan a impedir cosas y él intenta, no sé, cerrar el Congreso o algo así en la versión más echan. extrema y lo echan. O él llama a su gente a la calle, a los que lo apoyan. En otro escenario, este plan de Caputo va a ser difícil por muchos meses y después la gente va a empezar a ver como luz al final del túnel, la cosa se empieza a mejorar, hay una buena cosecha el año que viene, aumentan las exportaciones de petróleo, de litio, de gas y la situación económica mundial se mejora y le va bien. Y entonces pasa a ser un nuevo líder en Argentina. Claro, Un hombre tan pasa a ser un importante nuevo como fue líder. Cristina o Menem. Para mí lo más probable es que dentro de un par de meses empiecen las protestas, cuando la gente como sientan las reformas en el bolsillo, pero aún no se ve como la luz al final del túnel, no ven como lo bueno que viene de los sacrificios que tienen que hacer, empiezan a salir a la calle, después hay más problemas en el Congreso, él no tiene gobernadores, tiene muy poco apoyo en el Congreso, y ahí quizás van a haber, no sé, 2, 3 años de gridlock. O sea, de bloqueo, estancamiento, o del sea, de bloqueo. estancamiento. Eso. Creo que eso es bastante... A ver, probable. estamos hablando con Ana Lanques. ¿Vos te podés quedar un ratito más? Sí. Ana Lanques es corresponsal de América Latina para The Economist, cubrió a Milei, cubre América Latina, nos está contando, es realmente muy profundo lo que está contando, está hablando con un nivel de conocimiento que diría supera muy ampliamente al nivel que uno está acostumbrado a hablar con incluso colegas locales, no solo colegas internacionales, incluso el nuestro. Hay momentos de que la profundidad y el conocimiento de cada detalle del fenómeno Milei es realmente muy, muy notable y además es un espejo, es alguien que nos ve de afuera y nos devuelve un poco lo que estamos viviendo con un poquito más de perspectiva. Pero además conoce mucho de América Latina, de países, es muy interesante hablar con alguien que además ve a la Argentina no solamente de sí misma, sino comparado con otros países de la región y con otros países del mundo. Así que vamos a ir a una tanda ahora y a la vuelta cerramos la nota con Ana, que por cierto es realmente muy, muy interesante. Dale. Está invitada aquí a nuestra mesa Ana Lanques, que es un personajón, tiene 28 años, es corresponsal de América Latina para The Economist, es hija de una nicaragüense y de un alemán, es inglesa. ¿Cuánto tiempo en Argentina? 2 años. 2 años en Argentina, o Y sea, un mundial. Vivió el momento más feliz de la historia de Argentina. Exactamente. Exactamente. Y decía que ella está contándonos y contando con mucha minuciosidad y mucha capacidad de reflexión qué es el tema Milei. Y ha surgido en la tanda, a partir de algo que Gustavo conversaba con ella, algo muy interesante, porque Gustavo planteaba si no percibía que en el fenómeno Milei había un rol muy importante de la cancelación. ¿Qué significa la cancelación? Que a muchos chicos, sobre todo en escuelas secundarias, se los marginó durante un tiempo acusándolos de abusos que en realidad... Sí, no, yo no lo metía solamente en el tema de abuso, me parece que hubo una época de cultura de la cancelación de todo, no podés opinar distinto a lo que te dice, en este caso, el Estado, ciertos medios de comunicación, era como una avalancha. Entre eso, obviamente, muchos chicos sufrían determinado tipo de cosas en los colegios, entre ellos falsas denuncias de abuso o hasta cosas que bueno, vos me contaste uno que le retrotrajeron algo que había dicho 3 años antes. O hecho, medio en pedo, por ahí hizo algo de más, a los 12 años, a los 15 años alguien lo recordó y lo marginaba el de su división. Entonces, no, lo que digo es que frente a esa situación hay gente que defiende ese tipo de cancelación, gente que dice, che, se están pasando 3 pueblos, y mucha gente que silenciosamente se siente ofendida y un día va por todo, dice, ni 3 pueblos ni nada, todo eso estuvo mal. Y de repente eso es Milei. No sé qué percibías vos, Ana. No, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que la cultura de cancelación llevó como a un backlash muy fuerte. Backlash es como una revancha. Una revancha. En todo el mundo, no solo en la Argentina. Pero ha sido bastante fuerte aquí en la Argentina porque en los últimos años tuvieron un movimiento feminista muy importante. El kirchnerismo también salió con organizaciones de derechos humanos que también como imponieron un discurso muy fuerte. Entonces siento que sí, ha habido una revancha. Lo noté una vez cuando entrevisté a un pibe de 16 años y le dije, ¿qué es lo que te gusta de Milei? Y me respondió, me encanta que dice zurdos de mierda a los opositores. Que era lo que a mí me molestaba.
y a él le encantaba. Y yo decía, ¿pero por qué te gusta eso? Y dijo, porque dice las cosas que no se pueden decir. Y creo que también eso, lo que decía Gustavo, es que esa idea de la libertad, que puedo hacer y puedo decir lo que se me cante, ha sido bastante popular. También en el tema mencionamos que Eugenia Rolón, que fue una influencer que ahora trabaja en la campaña de Milei, ella se hizo más famosa a través como del discurso antifeminista. Que también la idea es que hay un discurso hegemónico y yo estoy en contra. Eso creo que es más disruptivo, atrae a muchas personas que creen así, pero no lo pueden decir abiertamente. Vos, Jairo, ¿qué pensás? ¿Cuánto influyó eso, la cancelación, en todo este fenómeno? No, yo que le doy un efecto importante. Me surge de entrevistas, de escucharlo, de gente que sí se guardó durante mucho tiempo, pero me produce el siguiente comentario. Muchas de las cosas que se reivindicaron en un momento eran necesarios que se reivindicaran, y era la pelea que uno quería que terminara ganando en la reivindicación de derechos. Lo que ocurre es cuando eso se termina transformando, tal vez me da la impresión, en el nuevo statu quo que, como dice Gustavo, se termina imponiendo al punto tal que cualquier matiz resulta como penado, sancionado al punto de la marginación. Y ahí es donde eso te genera la reacción contraria. Yo les decía que hay un podcast donde habla un papá kirchnerista con el hijo libertario, que donde el papá no puede entender cómo lo va a votar a Milei y hace campaña por Milei, y él le dice, entre otras cosas que le discute, que se había cansado y se había llegado a dar cuenta de que muchos de sus amigos que habían sido marginados por cosas que habían dicho, ahora él lo veía en retrospectiva y decía que había sido una barbaridad y que sentía que necesitaba reivindicarlos y que los reivindicaba apoyando a Milei, que se pasa del otro lado. Y me acordaba de una frase sobre un perfil de Trump, que me gustaría decir Trump, como dice ella, pero no me sale. Trump, le decían, cuando apareció en Estados Unidos, decían, a mí me gusta Trump, decían los trumpistas, porque he tells it like it is, o sea, te la dice como es, o sea, no te anda dando vueltas. Y me quedaba recién cuando vos decías que al pibe ese le gustaba que dijera zurdos de mierda, o cosas sin rodeos, sin lo políticamente correcto, es eso de pago todos los costos de decir una barbaridad porque me han penado por ser muy cuidadoso para parecer otra cosa. Justamente, una cosa que me llamó la atención cuando entrevisté a Milei, estuvimos 3 horas juntos. Estábamos solos en el cuarto. O sea, normalmente cuando vos entrevistás a un político importante, tienen asesores de prensa. Si no sabes la respuesta, no respondés, o tenés un coach que te ayuda a responder de cierta forma. Milei no tenía a nadie. Estaba él y un tipo de marketing al otro lado del cuarto, pero que no escuchaba nada. Entonces Milei respondió cada pregunta que le hice, aunque no sabía la respuesta. Aun cuando no sabía la respuesta. Él y cuando responde aunque no respondía, sepa la respuesta. También claro, pasa y eso. cuando, o sea, algunas respuestas mostraron su ignorancia, pero la respondió. Entonces, todo esto... Bueno, eso es un peligro, ¿no? Es un peligro, pero para va... el colegio sirve. Pero sí, claro, pero el punto es pero que... para zafar, pero no estás pensando que vas a ser A nivel presidente. país. No, claro. No sabes pero la dónde idea es queda que se- Islandia, decís cualquier cosa, pero igual no vas a ser presidente. Pero el punto es que quería mostrar que no es como los demás políticos. Hay algo de Milei que te llama la atención, que es las cifras que usa. Cuando habla de números, ¿De dónde la saca? pero no claro, hay un impresionante. número que vos puedas chequear que es cierto. Cada Claro. vez que vas a preguntar si la Argentina era el país número 1 del mundo. No, nunca fue el número 1 del mundo. Ahora es el número 167. No, no es el número 167. La Argentina tiene 1% de inflación diaria. No, tiene 15.000 anual. No, tiene 3.500. No, tiene 7.700. Pará, porque no entiendo de dónde Sí. salen. Entonces parece, y todo Sí, cuenta puede como... ser un poco confuso, sí. Ana, un vos poco. vivís hace 2 años en la Argentina. Sí, Antes estuviste en qué países? en Inglaterra. Antes estuviste en Inglaterra. Sí. Siempre tenemos una discusión, básicamente Ernesto y yo, que él me trae gente que dice, el otro día me trajo uno que decía que se vivía Es mucho Michael mejor. Stott, el que vos decías, me Sí, trajo sí. uno. Me trajo uno. Explícale que son los mejores periodistas del mundo. Que le No, trajo. no, es uno de los mejores claro. periodistas del mundo que se quiere llevar el litio, se quiere llevar todo, ya lo discutimos. y no me quiere devolver las Malvinas, pero saquemos eso de lado. Sí te quiere Se vive, devolver la no, no Malvinas. me la quiere devolver y lo voy a Te lo discutir preguntaste con eso. Michael en otro momento cuando venga Caballito a tomar café. Se vive, digo, porque el planteo de él es, bueno, se vive mejor acá, o por lo menos acá no se vive tan mal como ustedes lo ven los argentinos, y la verdad que Londres es un desastre hoy. Si vos haces esa comparación, vivís hace 2 años acá, si bien es Buenos Aires, no es toda la Argentina,
¿Cuál es la comparación? Espera, Buenos Aires, te Londres? está haciendo responder algo que el otro no dijo. Dijo, perdón, que a sus hijos los mandó a otro lugar del mundo porque son el futuro. Te voy a decir Dale. cómo fue la charla. Yo le digo, qué lindo, porque estuve ahora hace poco en Londres yo. Digo, qué lindo Inglaterra, es un país en decadencia, me dijo. Es más, le aconsejé a mis 3 hijos. Recontra. Mirá, me dice, le aconsejé a mis 3 hijos que se fueran a vivir a otros lados. Uno está en Singapur, otro en Dubái y otro en Colombia, me dijo. Ya. Porque creo que América Latina para este siglo tiene mucha potencia y Europa está con problemas muy serios, que está estancada, que tiene un problema de inmigración muy, muy serio. Él decía... Bueno, no- igual creo que eso se puede exagerar un poco, ¿no? Yo he viajado mucho por la región y creo que hace más sentido comparar a la Argentina con otros países de la región más que con Inglaterra o Europa, que son mucho más ricos. Lo que me parece es que Buenos Aires es una burbuja completa. Cada vez que salgo de Buenos Aires me quedo como un poco en shock de que existe la pobreza en muchas partes de la Argentina y no se ve cuando estás en Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando salgo de Buenos Aires, siento que estoy en un país mucho más latino. Y se puede comparar he viajado mucho por Chile, por Brasil, por Colombia, y no se ve la misma desigualdad que se ven en esos países, pero sí se ve una pobreza bastante fuerte en muchas partes. En esos países se ve más desigualdad que en la Argentina. Sí, o sea, en Argentina, por ejemplo, en Brasil tenés el tema racial también, que ves una pobreza en el norte del país, en las zonas más de pueblos originarios y también de personas de descendencia africana. Es 10 veces más fuerte que las personas que viven en el sudeste del país que tienen descendencia europea. Eso no lo tenés acá, no tan fuertemente. Y en Colombia tenés todo el tema de los terratenientes. Es otra cosa, son otros contextos. Pero lo que quiero decir es que Argentina a veces, Buenos Aires se siente bastante europeo y decís, wow, qué bien que se vive acá. Salís de esta burbuja y no es así. Porque aquí se ve mucha gente que tiene dólares, que le va súper bien. Yo también cobro en moneda extranjera. Y si cobras en moneda extranjera te va bárbaro en un país con tanta inflación. Pero no es así para la gente que gana en pesos y que todos los días cambian los precios. Entonces, A ver, yo un poco la discusión que teníamos con Gustavo, que no es una discusión que siempre tratamos de pensar, es si a un joven argentino le conviene irse a Europa o no a vivir. Más allá de lo personal, si va a vivir mejor, la Argentina está en un muy mal momento. Entonces uno tiene a flor de piel, pero también uno ve que Argentina recibe mucho más inmigrantes que la gente Sí. que emigra. Sí. Y que vos no ves Uruguay lleno de argentinos o Paraguay lleno de argentinos o Chile lleno de argentinos y ves Argentina llena de chilenos, paraguayos, uruguayos. sí, justamente creo que también se exagera un poco este tema de que se nos van todos los jóvenes y nada, estamos perdiendo. Lo que se ve en las cifras es que viene más gente de la Argentina de que se va. O sea, los Sí, que se también van, las claro, cifras de las últimas de migraciones, por lo menos la que yo vi, que tomaban, creo que 2022, si no me equivoco, el cierre de 2022, era uno de los años en que más gente se había ido a vivir afuera. Sí, y justamente una vez lo que me pasó, porque antes trabajaba también para el New York Times, y hicimos una nota sobre la inflación. Y fuimos a varias villas, y, no sé, para que la gente nos diga, ay, la vida es muy difícil, y esto y lo otro. Y fue muy difícil encontrar, o sea, claro que encontramos muchas personas que nos dijeron eso, pero también había gente que venían del Perú, que venían de Paraguay, que Claro. nos dijeron, la vida acá es mucho mejor porque tienen educación pública y tienen salud pública. Entonces, Eso es lo que te digo. Es Eso es lo que confuso, te digo. porque claro, Hay tienen una como... discusión que nosotros, Siguen, siguen. que Ana no puede. Resuélvala entre ustedes. Dale, Ana, tiene dame que la ver- razón a mí. café. No, Ana, ¿qué dijo recién? Es muy interesante, porque Ana recién dijo, coincidiendo, en la única coincidencia que vamos a tener entre Ana y Tost, Stott, que dijo, Inglaterra es un país en decadencia. Y lo que ve cada uno de su país, o lo que vemos cada uno de nuestros países, es que cuando vos comparás con cuestiones del pasado, en muchos aspectos vos decís, Estás peor. Estás peor. Entonces, y Es me decir, parece que no es un fenómeno solamente Si argentino. viene, alguien, mira, claramente. si viene alguien de Ruanda acá, Claro. te va a decir, ¿de qué se quejan los argentinos? Claro, Es un país muy pero rico. sí quiero, o Y vos sea- decís, pero estamos peor. Nosotros vemos a Inglaterra o a Europa como países muy ricos, pero desde adentro de esos países se ven que están peor, y los africanos nos ven a nosotros como países muy ricos, pero desde adentro vemos que estamos peor. Claro, Digo, pero eso es lo sí, que- sí se tiene que destacar que la Argentina es un caso bastante extremo en la historia del mundo, en el sentido de que en la mayoría de los casos en las últimas décadas, la dirección de travel, del viaje. de viaje ha sido que los países pobres se vuelven más ricos. Y en la Argentina fue un país muy rico
que se ha hecho mucho más pobre. Yami, no sé, comenta algo de todo lo que escuchaste. No, la verdad que lo que decía con respecto a la gente que lo sigue, pensaba en del nosotros y ellos, ese discurso tan tajante de hace muchos años que de repente predominó el nosotros somos todo lo bueno y ellos son todo lo malo, y el ellos en algún momento dijeron, bueno, vamos por todo el nosotros. Y después... Los que quedaban afuera, de todo lo dominante. dominante. Y después me quedé pensando en esto que decías de el poco tiempo en que desde un panelista de televisión se hizo político, que venía con contra todo lo que había, pero claro, cuando llega al poder, tiene que ejercer, tiene que gobernar. ¿Y cómo completa todo ese círculo que no tenía entre su gente, digamos? ¿Cómo hace? Como el outsider explica ¿De que se dónde volvió saca? insider, Claro. ¿no? Sí, creo que muchos de sus aliados, bueno, no sé si muchos, pero deben haber varios aliados que están un poco, que se sienten traicionados, ¿no? Porque, por ejemplo, en la campaña, Milei acusó a Bullrich de haber bombardeado jardines infantiles y ahora es su ministra de Seguridad, un puesto que le había ofrecido prácticamente a Villarruel, ¿no? Después Emilio Ocampo, que trabajó por mucho tiempo con él diseñando el plan de la dolarización, que ahora también, chao, lo echaron más o menos. Entonces no sé cómo se deberían sentir como los aliados que han estado con él por mucho tiempo. Claro que esto es hacer política, es lo normal, pero justamente es diferente violento. cuando, claro, es muy violento, Claro. justamente de alguien que decía, ay, no soy como los demás. Ana, finalmente, vos dijiste 3 escenarios. Un escenario de bloqueo, como muy escarpado, muy difícil durante los 4 años, un escenario donde hay luz al final del túnel y después de un tiempo de sufrimiento la Argentina empieza a despegar y hay un nuevo líder, y un escenario en el cual él es Pedro Castillo, se va rápido. ¿Te animás a poner cuál primero, segundo y tercero? Ay, no. Para mí lo más probable es que hayan Es el problemas en primero. el Congreso y que haya gridlock más que nada, como un poco parálisis. 4 años difíciles. 4 años difíciles. Ana, gracias por habernos venido, fue realmente fantástico para Muchas nosotros gracias. entrevistarte, y además nos ayuda a pensar, a disparar ideas. Muy buena periodista, genial.